guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios quiere que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Deja todos los problemas de lado, no seas del pasado, no recuerdes más. Dios quiere que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios quiere que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Contiendas y divisiones, murmuraciones nos hacen mal. Contristan al Espíritu Santo y nos paralizan para la bondad. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Dios quiere que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios quiere que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Podemos ser diferentes, llevarle a la gente un mensaje de paz, pues sobre toda cosa creada el Señor Jesucristo nos dio autoridad. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Dios quiere que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios quiere que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Señor Jesucristo, solo no podemos. Ven con tu ayuda, Señor, y lo lograremos. Señor Jesucristo, solo no podemos. Ven con tu ayuda, Señor, y lo lograremos. Señor Jesucristo, solo no podemos. Llénanos de tu Espíritu, Señor, y lo lograremos. Señor Jesucristo, solo no podemos. Llénanos de tu Espíritu, Señor, y lo lograremos. Están entregando sus vidas en sacrificio vivo a Cristo y a la gran causa de su glorioso evangelio. Siervo es la persona que está sirviendo a Dios y que arriesga su vida continuamente, que ha hipotecado su vida y la de su propia familia, y tanto él como su esposa e hijos están obligados a ser buen ejemplo, que debe poseer un gran sentido del sacrificio y gran nivel espiritual, más que el resto del pueblo. ¡Ay de aquel siervo que es menos espiritual que el pueblo! No obstante la maravillosa libertad que otorga el Evangelio, el ministerio esencialmente es una esclavitud sin concesión, cuyo peso lo siente todo el hogar. El siervo es aquel que está puesto para espiritualizar la iglesia, para manejar crisis ajenas, para alentar, para predicar, exhortar, consolar, aconsejar, visitar, solucionar, sufrir y soportar toda clase de padecimientos.
ayunar, llorar, desvelarse y sacrificarse, si es menester, hasta el heroísmo. El siervo es aquel que debe vivir inspirado y quebrantado. Es aquel que tiene que estar con los pies sobre la tierra, es decir, realista, a la vez que volando en las alas del espíritu hasta ubicarse en otra dimensión. Siervo es aquel que debe vivir en culto las 24 horas del día, todos los años de su existencia, dado al llanto como a la risa, mostrar siempre, a pesar de las cambiantes circunstancias, el amor, el gozo, la esperanza. Siervo es aquel de que todos esperan siempre mucho y del que difícilmente perdonan sus errores o frustraciones, al que generalmente lo confunden con Dios, exigiendo perfección. Siervo es aquel que está obligado a andar con la frente alta, aunque por dentro se sienta vacío, desanimado. Ser verdadero siervo de Dios es ser un artista, poseedor de todas las virtudes creativas posibles, pues debe crear luz en la oscuridad, felicidad en los infiernos personales, santidad en la podredumbre, caminos firmes en el mar, sol en las noches, esperanza en las desilusiones, fe en la brutalidad, sanidad perfecta en la lacerante enfermedad. Siervo es aquel que se para en medio de la mortandad del tiempo para gritarle a la muerte, llamarla, desafiarla y sacar de su imperio a los agónicos que ama. Siervo es aquel que se atreve a entrar donde nadie entra, excepto el diablo, que vive mirando al infierno de las vidas y sintiéndose Cristo mismo, que transporta sobre sus hombros la carga del pecado ajeno. Ser siervo es ser la mano de Dios, es aquel que estalla cuando pasa un día sin haber oído la voz del cielo o producido para el mundo del mañana. Siervo es aquel que se sorprende cuando está pensando en sí mismo, ya que todos sus pensamientos han sido dados a los demás. Es aquel que ha dicho: Señor, úsame o llévame. Siervo es aquel que vive rodeado de multitudes y que luego, encerrado en su cuarto, pregunta: Señor, ¿por qué la soledad? Siervo es aquel que vive en el Santísimo, aunque esté en el santo, en el atrio o en el patio de los gentiles, que lleva cual sacerdote antiguo en sus manos la sangre del Cordero, temblando día y noche, agitado, sintiendo segundo tras segundo la carrera loca de su propia sangre, apremiado por la responsabilidad. Siervo es aquel que es tentado y no debe caer, que es tentado y no quiere caer, que ha decidido dejar de vivir para vivir la vida de Cristo en el más perfecto renunciamiento, incomprendido por amigos y enemigos, a veces comprendido, insatisfecho, que siempre quiere más y más de Dios, insaciable, al que llaman loco por la visión que tiene, pero que avanza contra todas las tempestades juntas, que no le teme a nada excepto a Dios, empecinado en sacar una flor a la arena, agua a una roca y vida a la muerte. Siervo es aquel que en su insomnio teje planes, habla con el cielo, es visitado por los ángeles y que se sienta a esperar desvelado la mañana que nunca llega. Es aquel que piensa que los días son demasiado cortos y las semanas deberían ser más largas. Aquel que sabe y se siente un conquistador, que cree que todo lo que pisare la planta de su pie ha
de ser suyo y que cree que el imperio es de Dios, el terrible universo es de Él. Siervo es aquel que tiene arrojo, que piensa menos y obra más, que descubrió que el pensamiento está en la Biblia y solo lo pone en funcionamiento, que se sabe herramienta y no cerebro. Siervo es aquel que valora las almas y que se siente deudor y responsable del destino de los 5 millones de seres humanos del planeta. Siervo es aquel que al final del día no se acuesta, sino que se desploma en su lecho, que se estremece cada vez que bautiza en las aguas a un nuevo hijo. Es el ignorante o el sabio, el inocente y el astuto, el exaltado y el humillado, el rico y el pobre, el que está obligado a ser recto y justo a pesar de todo, el que se anima ante la injusticia y se dobla ante la verdad, el que se levanta primero y se acuesta último, que sabe ser esclavo ante el esclavo y libre ante el libre, que posee la versatilidad del camaleón, que puede agradar a todos o a nadie, el que blande certeramente la espada del espíritu, que dirige, que guía, el hombre confiable que refleja por su piel la confiabilidad de Cristo, el que manda con seguridad porque sabe persuadir, el que acepta sus errores pero se preocupa por no tenerlos, que siente sobre sí tanto a Moisés como a Abraham, a Elías o a Eliseo, a David, a Salomón, a Pablo, a Pedro o a Juan, el que debe admirar por sus enseñanzas y personas, obligado a saber y conocer porque es maestro y siervo, que sabe ser siervo porque sirve y no porque le dicen siervo. Siervo es aquel que depende de Dios, el Emanuel con minúscula, que une, que divide, que anima, que apacigua, mata y resucita. Ser siervo es aquel que abre puertas, funda iglesias, fabrica siervos, da oportunidad, que prefiere la hermandad a cualquier otra cosa. Defensor de la doctrina apostólica, insobornable, que trabaja contra el reloj, que espera a Jesucristo para irse con él. En fin, ser siervo es ser todo y es ser nada.